Hola, soy Isabel del Río, autora de Rojo sobre Negro. En el anterior vídeo os hablé un poco del libro, del personaje principal, Carrie, de lo que podéis encontrar, los detallitos que podéis encontrar dentro de esta novela, de las ilustraciones de Jenny Conde y de la edición que Apache Libros ha hecho con este libro. Pero hoy os quería contestar algunas preguntas de los lectores, tanto porque si lo habéis leído os pueden resolver algunas de vuestras dudas, que sepáis que me las podéis enviar tranquilamente porque me podéis encontrar por Instagram, por Twitter, en Facebook y yo estaré encantada de contestároslas. Pero si no habéis leído el libro quizá os llama un poco la atención para que lo vayáis a buscar a vuestra librería y os lo leáis. La primera pregunta me dice: buenos días, Isabel. Me gustaría saber de dónde sacaste la idea de esa dimensión en negro y hasta qué punto tiene relación con los otros mundos que aparecen en tus novelas. Bien, primero comentar que esta pregunta es de una lectora que ha leído toda mi obra, por eso pregunta qué relación tiene, ¿no? Con otras novelas, porque anteriormente al Rojo sobre Negro publiqué La Casa del Torreón, publiqué Las Bocas de la Montaña, que próximamente aparecerá con una reedición súper preciosa con la misma ilustradora de Rojo sobre Negro, Jenny Conde, y con Apache Libros. Y en todas ellas hay ciertos guiños, ¿no? Digamos que todas estas novelas tienen un universo en común a pesar de que estén sucediendo en mundos diferentes y con personajes distintos. De ahí esta pregunta. Entonces, ¿de dónde saqué la idea de la dimensión en negro? Bueno, realmente fue una mezcla de ideas. Lo primero fue una imagen que tuve, ¿no? Un flash de una chica precisamente muy parecida a esta, con la melena roja en un fondo oscuro, negro. Y esa oscuridad me hizo empezar a pensar y a darle vueltas, ¿no? Después también estaba la idea de la ceguera, de aquello que perciben las personas que no ven como puedo ver yo, ¿no? ¿Qué perciben ellos? ¿Qué sienten? ¿Qué hay más allá, ¿no? de lo que podemos llegar a captar con la vista, ¿no? Después también estaba todo este mundo que está a nuestro alrededor y que nosotros normalmente no percibimos, ¿no? El mundo de las emociones, el mundo de los espíritus, ¿no? Podríamos también comentar, porque realmente Carrie, hay momentos en esta historia en que parece que realmente esté viendo fantasmas, ¿no? Y todas estas cosas, digamos, dieron origen a esa dimensión oscura en la que puede entrar Carrie, que no necesariamente es mala, porque en ningún momento el abuelo de Carrie le dice que sea mala. Hay una escena, por ejemplo, en el bosque con su abuelo, que lo da a ver, ¿no? Que realmente la dimensión de negro no es mala, no es la oscuridad que sea mala, sino que esa oscuridad permite que podamos percibir y sentir ciertas emociones que quizá de otra manera no sentiríamos y que muchas veces nos pueden llevar a hacer cosas que no desearíamos hacer porque ni siquiera son nuestras esas emociones, ¿no? De ahí toda esa oscuridad que seguramente todos hemos sentido en algún momento, esa soledad, ese vacío, que a veces no sabemos de dónde viene, dónde proviene y tampoco sabemos cómo llenarlo. Vamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿te has inspirado en conocidos o en ti misma para alguno de los personajes? Irremediablemente, todos los autores nos acabamos inspirando en nuestra vida, en nuestras experiencias, en las personas que hemos conocido, en las historias que nos han explicado, las personas que conocemos, igual que nos inspiramos, ¿no? Como podéis ver detrás mío, tengo juegos, tengo libros, tengo música. Lógicamente, también nos inspiramos en todo eso. Entonces, claro que hay muchos detalles que están inspirados en personas que conozco o en cosas que me han contado o en cosas que he leído, ¿no? Carrie, por ejemplo, está muy inspirada en las ondinas, las sirenas, las anjanas. Pero, por ejemplo, hay historias que están basadas en cosas que me han contado y que me han cedido. Y
también en experiencias propias. Sí que hay un poquito quizá de mí en cada personaje, ¿no? Me gusta jugar con manías, con miedos, con pensamientos, y todos quizá tienen un poquito de esto, y también, lógicamente, todos están un poquito basados en alguien que quizá he conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es mucho más fácil transmitir las emociones si las sientes de verdad. Y si tú, por ejemplo, haces un personaje que tú le tienes mucho cariño a esa persona, mucho, mucho cariño, y te basas en esa persona para hacer ese personaje, realmente vas a querer mucho ese personaje, ¿no? Entonces yo considero que es muy importante cuando escribes que transmites todas esas emociones. Si el personaje tiene miedo, que tú tengas miedo. Si el personaje está enamorado, que tú estés enamorado, ¿no? Porque así el lector lo puede percibir mejor, ¿no? Y sí, realmente me ha inspirado mucho. La siguiente pregunta es de una lectora que me pregunta cómo se te ocurrió entrar en negro. ¿Crees que todos entramos, salvando distancias, un poco en ese estado alguna vez? Esta pregunta realmente ya ha sido un poco contestada, ¿no? Con, digamos, la primera pregunta. Pero añadiendo un poco más, diría que sí, que todos entramos en negro alguna vez, ¿no? Realmente todos tenemos capacidad empática, todos podemos a veces ponernos en el lugar del otro, ¿no? Sentir qué es lo que le pasa y sufrir por ellos también, ¿no? O sea, llegar a sentir lo que están sintiendo esas personas, lógicamente no con la misma intensidad, pero sufrir por ellos y alegrarnos por ellos, no sentir felicidad cuando a una persona de nuestro entorno le pasa algo bueno. Realmente eso es lo que le pasa a Carrie cuando entra en negro, pero de una forma demasiado amplificada, ¿no? Y todo lo demás que sucede en negro, porque tampoco quiero hacer spoiler, yo creo que también nos pasa, porque la mayoría de cosas que le suceden a Carrie, muchas cosas, quizá algunas, bueno, no quizá, sí, algunas exageradas, son historias que me han contado o que he vivido yo misma. Entonces, lógicamente, sí, yo creo que todos tenemos cierta capacidad para entrar en negro. Vamos allá con la siguiente pregunta. Esta pregunta me la hace un buen amigo que también es escritor y dice, ¿cuándo, dónde y cómo alumbraste la idea de rojo sobre negro? Esta pregunta es un poco trampa porque sabes cómo sucedió esto, pero gracias por hacerla porque la mayoría de lectores no lo saben. Esta novela, Rojo sobre Negro, nació al regreso de un viaje, cuando mi peque, Max, tenía 2 añitos. Nos fuimos en familia pues, a dar un viaje, ¿no? A viajar por Cantabria, por Asturias. Y yo siempre he tenido cierta debilidad por esas montañas y esos mares y esos retrocesos de la marea. Y precisamente cuando volvíamos de ese viaje, que lo habíamos hecho en coche y volvíamos otra vez con coche, yo estaba de copiloto, lógicamente, y me vino esta imagen que antes en otra pregunta he comentado de la chica, ¿no? De pelo rojo con el fondo en negro. Y digamos que me vino el primer fragmento de la novela. Pero sí, tal cual, ¿no? Entonces yo lo escribí en el móvil y, y fue al regreso a casa cuando continué la historia con todas esas imágenes. Pero yo siempre digo que las historias no son solo nuestras, que muchas veces es como que nos llegan, ¿no? Como que alguien nos las está susurrando. Y precisamente esta historia es muy curiosa, ¿no? Porque yo la escribí volviendo de allí, pero claro, la ilustradora Jenny también es de allí y la conocí a posteriori, entonces siempre digo bueno, que esa historia tenía que ser escrita, que esa historia viene precisamente de esa zona. Y ahora si queréis os leo el primer fragmento, que es el mismo fragmento
que escribí en el coche de regreso a casa. Se titula así, Negro. No sé cuándo descubrí que podía ver con los ojos cerrados. Así es como aprendí que existen distintos tipos de persona, incluso algunas que no están ahí cuando vuelves a abrirlos. Mi abuelo se quedó totalmente ciego a los 40. Yo siempre le conocí así, con los ojos cerrados. Él me explicaba historias de cómo era el mundo cuando podía ver, aunque las que más me gustaban eran aquellas que trataban sobre negro. Así es como llamaba a todo lo que percibía sin poder usar los ojos como el resto de personas. Un día, cuando era muy pequeña y jugaba entre las tomateras de su huerto, mi abuelo me hizo una advertencia que no llegué a entender. Nunca, por ningún motivo, cruces una puerta en negro. Lo dijo muy serio, con aquel mohín que solo ponía cuando se enfadaba. En aquel momento no le presté atención y tras su muerte no volví a pensar en ello, hasta que me vi forzada a abrir una. Ahora tengo un montón de preguntas seguidas. Me preguntan cómo fue tu proceso creativo para crear Rojo sobre Negro, cuánto tiempo estuviste desarrollándolo, qué te inspira para escribir, qué sensación tuviste al terminarlo y al verlo publicado, un montón de preguntas. ¿Cómo fue mi proceso creativo? Bien, como os he comentado en una pregunta anterior, el primer fragmento, que es de donde, digamos, surge la idea de esta novela, me vino en un viaje de vuelta en coche y ese fragmento lo escribí y a partir de ahí empecé a desarrollar todo, ¿no? Porque realmente el personaje principal ya lo había visto. Luego, lo que os comenté cuando os expliqué los detalles que podéis encontrar en el libro, ¿no? Es muy importante la música, entonces, lógicamente, para mí una cosa fundamental era tener una buena playlist, una buena serie de canciones, de música que me metieran en el ambiente, en ese mundo de Carrie. Y claro, Carrie además tenía que tener amigos, conocidos, familia, casa. Bueno, entonces, claro, ¿cuál fue mi proceso creativo? Cada novela realmente yo creo que de las que he escrito tiene un proceso creativo distinto en el sentido de que también ha nacido de forma diferente. Esta en concreto yo me levantaba cada día a las 5:30, 6 de la mañana y me ponía a escribir hasta que mi pequeñajo se levantaba a las 7, porque Max pues eso tenía unos 2, casi 3 añitos, por ahí estaba, y se levantaba súper temprano y Max es muy nervioso, entonces reclama mucha atención y no podía escribir en otro momento, así que me levantaba súper temprano y me ponía a escribir. Realmente Rojo sobre Negro lo escribí en un mes. Me puse a tope y cada mañana pam, 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 iba escribiendo las ideas que me venían durante el día o los sueños, porque yo siempre me he basado mucho en el mundo onírico y los sueños y las pesadillas que tenía a raíz de lo que había ido escribiendo, ¿no? Yo lo anotaba todo y eso luego daba pie, ¿no? a otras escenas, otros capítulos. Claro, la música, quieras o no, también daba el ritmo, ¿no? Porque si tú estabas escuchando ciertas canciones, a ti te daba por hacer una escena de acción y quizá otra canción te daba por dejar respirar, ¿no? Entonces, claro, mi proceso creativo fue muy loco. Realmente no tuve guión para escribir Rojo sobre Negro, a pesar de que sí que tuve documentación, porque si yo quería, por ejemplo, hablar de Londres, porque hay un momento en que, toma spoiler, que Carrie se va a Londres, yo había hecho un viaje a Londres, pero había muchas cosas que tenía que documentarme más, no podía solamente hablar de mi experiencia, también tenía que saber las cosas de las que iba a hablar, tener una seguridad, ¿no? Entonces, lógicamente, antes de escribir un capítulo o incluso después de haberlo escrito para luego arreglarlo, me documentaba durante horas. Entonces, realmente, la redacción de la historia de lo que sucede a Carrie dentro de la novela fue un mes. Pero después tardé mucho tiempo, quizá he tardado más de 2 años en terminar de pulir la novela por todo esto que os estoy contando, ¿no? La corrección ortotipográfica y de estilos, es decir, que esté bien el libro,
que pueda llegar al lector y el lector entienda todo lo que yo estoy intentando explicar. Pero también toda esa documentación, todos esos espacios, todas esas ideas, todas esas leyendas que yo utilizo muchas, me gusta mucho utilizar mitología, cuentos clásicos. Y lógicamente lo que no quería hacer era un cruce, ¿no? Aquello que a veces quizá tú has leído aquello otro y sin querer haces una especie de mezcla con una película que viste además y no sale lo que realmente es, ¿no? Yo quería que fuera originario, ¿no? La siguiente pregunta, ¿crees que todos en... Ah, no, esa ya, ¿veis? Me salto las preguntas. ¿Cuánto tiempo estuve desarrollándolo? Esto ya lo he contestado. ¿Qué te inspira para escribir? Muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, en La Casa del Torreón hay un personaje que se llama Ángel, que nació de una fotografía antigua, es decir, me encantan las fotografías antiguas y yo recuerdo que estaba en el Mercat de Sant Antoni, aquí en Barcelona, y encontré una fotografía antigua de una niña con su abuelo y me resultó muy curiosa y a partir de aquí nació el personaje de Ángel. Claro, cada personaje, cada situación nace de una forma distinta y es eso, ¿no? A veces son simplemente situaciones o cosas que vemos, ¿no? A veces estamos mirando por la ventana y vemos una escena o estamos en una cafetería y escuchamos una conversación y a partir de ahí te empiezan a surgir ideas, te empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas precisamente es que tiene que hacer el arte es hacer que los lectores o que el que vea la película, que escuche la canción, que vea el cuadro, ¿no? Se plantee cosas, se cuestione cosas, se pregunte cosas. Y yo creo que precisamente si hay escenas y hay momentos que surgen de una duda, precisamente al lector, ¿no? Que también se plantee dudas y, y piense, ¿no? ¿Por qué esa situación es así? ¿Por qué ese personaje actúa así? ¿Por qué ha pasado esto? ¿No? Yo creo que eso es muy interesante y bueno, yo me inspiro en todas estas cosas, como he dicho también antes, en el mundo onírico, sueños, pesadillas y, lógicamente, cosas que la gente me explica. ¿Qué sensación tuviste al terminarlo? A mí me suele pasar que cuando termino un libro, por un lado estoy eufórica porque he terminado el libro, pero por el otro lado me siento muy triste. Porque, bueno, para mí escribir un libro es como vivir la aventura de esos personajes, ¿no? Y en el momento en que se termina, es como si hubieras dejado ir, ¿no? Y claro, tienes ganas de volver a vivir las aventuras, ¿no? Es lo mismo que cuando lees El Señor de los Anillos y llega al final, estás muy contento porque ha terminado como termina, pero, jo, tío, quieres más aventuras. Y al verlo publicado, wow, eso sí que fue maravilloso porque además yo no me lo esperaba. Realmente, cuando conocí al editor de Apache Libros, fue porque estaba hablándole de otros temas, soy librera, y estaba preguntándole pues por sus libros y comentando y tal, y le dije, bueno, también soy escritora, me dijo, a ver si alguna vez me envías algo, no sé qué, dije, pues mira, tengo una novela, pues envíamela, vale, y yo se la envié como quien se la envía a un amigo para que te dé su opinión, ¿no? Y lo curioso fue que si se la envié un viernes, el domingo me estaba enviando la maquetación de las primeras páginas y diciéndome que me quería publicar, ¿no? Y bueno, fue maravilloso realmente trabajar con Apache, trabajar con Jenny, fue toda una experiencia y por eso me encanta poder repetir con las bocas de la montaña. Bueno, este es Max, ahora ya tiene 6 años. ¿Qué querías preguntarle a la mamá? Pues, ¿por qué el abuelo le dijo eso a su hija? A su nieta. Sí. ¿El qué? ¿Qué le preguntó? Bueno, ¿qué le ¿Por qué dijo? no podía entrar a negro? ¿Por qué no podía entrar en negro o por qué no podía cruzar una puerta en negro? ¿Por qué no podía cruzar una puerta en negro? Que conste que esta pregunta no se la he dicho yo, que me la ha venido a preguntar él porque me estaba escuchando antes cuando he leído el fragmento. A ver, ¿qué contesto? Si es cariño. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que no puedo contestar de toda esta pregunta sin hacer spoiler a los que no han leído el libro. ¿Qué significa spoiler? Significa cuando explicas cosas que una persona que no la... ya lo sabes, que es muy listo, es muy listo. ¿Por qué le dijo esto? Primero porque es una metáfora. Es decir, cuando el abuelo de Carrie le dice lo de que no puede entrar en una puerta en negro, se refiere a que no puedes cambiar
muchas veces los cambios dan miedo. Los cambios hacen que te sientas un poco mal, ¿no? Porque piensas, imagínate, ¿no? Tengo que cambiar de casa y cómo será mi vida en esta otra casa. O tengo que cambiar de clase y tengo que empezar a tener nuevos amigos. Qué complicado, ¿no? Eso me da mucho miedo. Claro, entonces normalmente los cambios dan miedo y es una metáfora precisamente del cambio, ¿no? De internarse allí donde los demás nunca se han atrevido, ¿no? Como el cuento este que nos gusta tanto de El camino que no lleva a ninguna parte, de Gianni Rodari. Ese me gusta mucho, sí, ese me gusta mucho. Sí, pues precisamente este cuento también habla de eso, ¿no? De la persona que se atreve por primera vez a ir a algún lugar a pesar de que todo el mundo le ha dicho que no vale la pena o que no lo haga porque es peligroso. Es un poquito lo que le sucede a Carrie. Pero también porque no es lo mismo mirar sin actuar que tomar cartas en el asunto. Carrie empieza la historia que ella simplemente mira las cosas, simplemente las ves y no actúa. Pero si decide abrir una puerta y entrar, está obligada a actuar, está obligada a hacer cosas. Y cuando hacemos cosas conseguimos cambios, pero muchas veces también toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia y nosotros podemos salir perjudicados o no, porque muchas veces conseguimos cosas maravillosas haciendo cosas que al principio nos daba mucho miedo, ¿verdad? Como cuando aprendiste a ir en bici o aprendiste a nadar. Sí, porque cuando comencé a nadar me daba mucho miedo porque ¿verdad? No quería nadar porque me podía hundir, tenía mucho miedo. Pero lo hiciste y ya que ahora es muy buena nadar. Sí, y me gusta mucho. Pues gracias por la pregunta, Max. Y también me daba miedo. Gracias por la pregunta, Max. De nada.